vamos a comenzar el primer vídeo de estadística, que va a estar dedicado a la estadística unidimensional. Ya iremos viendo lo que es, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que estudiar es una serie de conceptos. Siempre que voy a realizar una estadística, ¿de acuerdo?, tengo que tener en cuenta estos tres conceptos. La población es el conjunto de los individuos sobre los que voy a realizar el estudio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero estudiar el peso de los niños de un colegio, pues la población serían todos los niños del colegio. Si deseo estudiar la potencia de los coches en una ciudad, pues la población serían todos los coches de esa ciudad. Si, por ejemplo, estoy en una fábrica y estoy intentando hacer un estudio estadístico de, por ejemplo, la duración de un producto que estoy fabricando, la población serían todos los productos que fabrico, ¿de acuerdo? O sea, todo el conjunto sobre el que yo voy a estudiar. El conjunto va a estar formado por individuos. Cuidado, individuo no significa persona, en este caso, en estadística, ¿eh? Ya pone que no necesariamente se debe tratar de personas. Pueden ser objetos, por ejemplo, lo que he dicho antes, coches o productos que fabrico o cualquier otro elemento que a mí me interese estudiar. Y luego está el concepto de muestra, muy importante, porque la población muchas veces son datos grandes. Imaginemos, por ejemplo, que son todos los coches de una ciudad, pues hay muchísimos. Entonces, a la hora de realizar el estudio estadístico, yo no hago el estudio, yo no veo las características de todos los coches, sino que tomo una muestra. O si, por ejemplo, yo quiero estudiar el peso de los niños de un colegio, yo no peso a todos los niños, podría hacerlo, pero también podría elegir solo una muestra representativa y sobre ella tomar los datos, ¿de acuerdo? El total de elementos de la muestra siempre lo vamos a representar en estadística con la letra n, ¿de acuerdo? Siempre que yo escriba n, va a significar todos los individuos de la muestra. Muy bien. En estadística, a nosotros lo que vamos a hacer siempre es trabajar con una variable estadística. O sea, yo voy a preguntar una serie de cosas y voy a obtener una serie de respuestas. Cada una de esas respuestas me va a estar valorando una característica de ese individuo. Me explico, por ejemplo. Yo voy a hacer un estudio estadístico sobre el peso, ¿de acuerdo? Entonces, la variable estadística, la variable que yo voy a estudiar es el peso. Y el peso me va a dar una serie de valores, variables. Por ejemplo, también podría hablar del número de hijos, ¿de acuerdo? También podría hablar del número de veces a la semana que como pescado, número de días semanales que como pescado, ¿de acuerdo? Pueden ser preguntas más o menos largas, semanales que como pescado. Puede ser la potencia, si estoy hablando de un coche, por ejemplo, potencia si estoy hablando de un coche. O puede ser el tamaño si estoy hablando de un producto que fabrico, ¿de acuerdo? O sea, que pueden ser cualquier cosa, pero ¿con qué característica común? Que la respuesta va a ser numérica. Todas las variables con las que vamos a trabajar son cuantitativas, ¿de acuerdo? Las cualitativas, que son cuyas respuestas son una cualidad, normalmente no tienen tanta importancia en la estadística descriptiva, que es esta, y en este tema prácticamente ni se ven. Así que me voy a centrar en las cuantitativas. ¿De acuerdo? Y dentro de estas también voy a ver dos casos muy concretos. Los dos, fijaros, la diferencia entre preguntar el peso y preguntar el número de hijos o el número de días que como pescado es que las respuestas de estas pues van a estar en un intervalo entre 0, si no como ningún día pescado y tengo 0 hijos, y un valor, en este está claro que entre 0 y 7. En número de hijos, pues podría decir entre 0 y 7 o entre 0 y por si acaso alguien tiene más, entre 0 y 10 o entre 0 y 15, me da igual. Pero que van a ser números del 0 a un número determinado, y yo lo voy a poder definir. En cambio, en el peso, si hago el estudio en los niños del colegio, pues uno me puede pesar 20,1, otro me puede pesar 21,8, otro me puede pesar 25,3. O sea, en un intervalo, por ejemplo, entre los 10 y los 50 o 60, ¿vale?, voy a tener cualquier valor, incluidos decimales. O sea, estas variables se llaman continuas, ¿de acuerdo? Y veremos luego, luego lo veremos, que hay que agruparlas en intervalos. Muy bien. Pues yo cuando realizo un estudio estadístico, siempre lo que voy a tener al final es una serie estadística. ¿Qué es una serie?
un conjunto de valores. Si yo le pregunto a 10 personas, por ejemplo, de entre 40 y 50 años, el número de hijos, a mí lo que me van a responder son 10 números, uno por cada persona. Por ejemplo, 0, 1, 5, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es una serie estadística, o sea, una serie de números que es la respuesta a lo que yo he preguntado. Muy bien. En estadística, si pregunto a 10 personas, el tratamiento de los datos es sencillo, solo tengo 10 datos. Pero imaginemos que con 10 es una muestra poco representativa, que cojo a 50 o a 100. Me dan series mucho más largas, de 100 números. Entonces, lo primero que tengo que hacer es organizar. Para organizar eso, normalmente se utiliza la representación en tablas, lo que se denominan tablas de frecuencias, en la cual represento 4 frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las 4. La frecuencia absoluta no es más que el número de veces que aparece cada uno de los valores. Para hacer esto, yo voy a tomar una serie estadística, por ejemplo, he preguntado número de hijos, ¿vale? No son los datos que he dicho antes, son otros 10 números distintos, pero es lo mismo. Yo he preguntado a 10 personas el número de hijos y me han contestado 10 números. Muy bien, pues la tabla de frecuencias se hace de la siguiente forma. En la primera columna se ponen los diferentes valores de la variable. Las variables las vamos a representar como las X, ¿de acuerdo? Y cada uno de los posibles valores que toma la variable yo los pongo en la primera columna. O sea, cuando pregunto el número de hijos, ¿qué es lo que me contesta la gente? ¿Qué es lo que me puede contestar? 0, 1, 2, 3 hijos, 4, 5... ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta que vea en la serie donde estoy. Aquí, por ejemplo, el máximo es 3, el 4 y el 5 me sobra. Pues directamente, si quiero, no los pongo. ¿De acuerdo? Si aquí alguien hubiera contestado 5, aquí tendría que añadir el 5. ¿De acuerdo? Pero como no hay nadie, no me hace falta. Primera columna, los valores de la variable. Segunda columna, la frecuencia absoluta, lo que acabo de explicar ahora. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que aparece el 0. O sea, el número de personas de las que yo he preguntado que tienen 0 hijos. 1 y 2. 2 personas. La frecuencia absoluta del 0 son 2. La frecuencia absoluta del 1, ¿cuántos son? 1, 2, 3 y 4. Hay 4 personas que tienen un hijo. ¿Cuántas personas tienen 2 hijos? 1, 2, 3. ¿Y 3 hijos? 1. Solo hay una persona. Como comprobación, si sumáis toda la columna de f sub i, de la frecuencia absoluta, 2 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10, os tiene que salir el valor de n, el valor del tamaño de la muestra. Claro, si yo he preguntado a 10 personas, lo que puedo hacer es excluir a alguien de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 10 personas, tengo que incluirlas a todas en la tabla de frecuencias. Muy bien. Vamos con la siguiente columna, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división, el cociente, entre la frecuencia absoluta, f sub i, y el número total de datos, o sea, n. Por eso lo he puesto aquí. H sub i es igual a la frecuencia absoluta dividido para n. Esta es la frecuencia relativa. La H sub i se representa. Y fijaros, es el tanto por 1. Estamos muy acostumbrados a utilizar el concepto de tanto por ciento. El tanto por 1 no es más que el tanto por ciento dividido para 100. O sea, de una persona, ¿cuántos tienen 0 hijos? Vamos a verlo, que lo veréis mucho mejor aquí. H sub i. He dicho que se hace. H sub i será f sub i dividido para n. En el primer caso, ¿cuánto es f sub i? 2. ¿Cuánto es n? N siempre vale 10. Pues aquí yo tendré que hacer 2 dividido para 10. Que es 0,2. 4, f sub i dividido para 10. 4 dividido para 10, 0,4. 3 dividido para 10, 0,3. 1 dividido para 10, 0,1. ¿De acuerdo? Los valores son 0,2, 0,4, 0,3 y 0,1. Esto os lo pongo para que veáis de dónde sale, ¿de acuerdo? 2 dividido para 10, 4, pero la respuesta es
el número en decimal. Si os observáis y sumáis todos estos valores, la suma os da 1, claro. El tanto por 1, esto es, de una persona, 0,1 tienen 3 hijos. Si quisiéramos hacerlo en tanto por ciento, no tendréis más que multiplicar este número por 100. O sea, el 10% tienen 3 hijos, el 30% tienen 2 hijos, el 40% tienen un hijo y el 20% tienen 0 hijos. ¿De acuerdo? El tanto por 100, lo podéis escribir, no es más que simplemente multiplicar h sub i multiplicado por 100. Y así yo puedo saber, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuántas personas tienen un hijo? Pues lo miro y digo, pues 0,4 por 100, el 40%. Tienen un hijo. Vamos con las acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada. Se llama frecuencia absoluta acumulada a la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales que él. ¿De acuerdo? Se denota, fijaros, con la f sub i, pero la f en mayúscula. Vamos a verlo también en el ejemplo que lo entenderemos mucho mejor. F sub i será todos los valores hasta el 0, todas las frecuencias absolutas hasta el 0. O sea, ¿cuántas personas hay que tienen 0 hijos? 2. ¿Cuántas personas hay que tienen un hijo o 0 hijos? ¿De acuerdo? Habrá que sumar la frecuencia absoluta de 0 con la frecuencia absoluta de 1. 2 más 4, 6. 6 son las personas que tienen un hijo o menos. ¿Cuántas personas hay que tienen 2 hijos o menos? Pues es sumar las frecuencias absolutas del 2, de 1 y de 0. 3 y 4, 7 y 2, 9. ¿Cuántas personas hay que tienen 3 hijos o menos? Todas las que yo he preguntado, 10. Sería sumar 1 más 3 más 4 más 2, 10. ¿De acuerdo lo que estoy haciendo? Sumar las frecuencias absolutas hasta ese valor, de todos los valores anteriores. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que se va a representar como h sub i, puede ser la suma de todas las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales que él, o bien también lo puedo hacer como esto está mal, como la división entre la frecuencia absoluta acumulada y n. ¿De acuerdo? Esto estaba mal, ¿eh? Lo real es la frecuencia absoluta acumulada dividido de n. Vamos a verlo, que si lo entendéis lo veréis enseguida. H sub i, frecuencia relativa acumulada, será todas las frecuencias relativas hasta ese valor, 0,2. ¿Qué porcentaje o qué tanto por 1 hay de personas que tienen un hijo o menos? Será la suma de 0,4 más 0,2, 0,6. Y si observáis es lo mismo que dividir este número, la frecuencia absoluta acumulada, entre 10. 6 dividido de 10. De 2 serán todas las frecuencias relativas de 2 sumadas a la de 1 y sumadas a la de 0. 0,3 más 0,4 más 0,2, 0,9. Y coincide, que casi es más fácil de hacer, coincide con dividir la frecuencia absoluta acumulada de 2 con 10. Y en el último caso, si dividís 10 para 10, da 1. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo muy sencillo para que esto se quede clara esta tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo pregunto a 20 personas el número de días a la semana que comen pescado. Si pregunto a 20 personas, me darán 20 números. El número de días a la semana que comen pescado. Esta persona ha comido 3 días, esta 4, esta 5 días a la semana. Muy bien. Esto es la serie estadística. ¿Cómo organizo esto en forma de tabla? Pues lo que hemos dicho antes. Se pone aquí, lo primero, los diferentes valores que la variable toma en la serie. O sea, los diferentes números que me han contestado. Aquí observo que el que menos ha comido 2 días. Que 3 ha comido gente, 4 también, 5 también, pero ya no hay más. Nadie ha comido 6 días, ¿no? Pues lo dejo. Y ahora contar la frecuencia absoluta, que es lo primero que se hace siempre, es contar cuántas personas hay que han comido 2 días. 1 y 2 y 3. Hay 3 personas que han comido 2 días. ¿Cuántas han comido 3 días, o cuántas comen, mejor dicho, 3 días pescado a la semana? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. ¿Cuántas personas hay
que comen 4 días pescado a la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas personas hay que comen 5 días pescado a la semana? 1, 2, 2. 2 personas. Si lo habéis hecho bien, al sumar esto, 8 y 3, 11, 11 y 7, 18 y 2, 20, os tiene que dar aquí n, el valor de personas a las que habéis preguntado, el número de personas a las que habéis preguntado. ¿De acuerdo? Vamos con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es simplemente frecuencia absoluta dividido de n. Será 3 dividido de 20, 0,15. 8 dividido de 20, 0,4. 7 dividido de 20, 0,35. Y 2 dividido de 20, 0,1. Si esto lo sumáis, os tiene que sumar siempre 1. Seguimos con las acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada será F sub I mayúscula. ¿Cuántas personas hay que comen 2 días pescado a la semana? 3. ¿Cuántas personas hay que comen 3 días o menos pescado a la semana? Pues habrá 8 y 3, 11 personas. ¿Cuántas personas hay que comer 4 días o menos pescado a la semana? Pues serán 7 y 8, 15 y 3, 18. Observáis lo que voy haciendo, ¿no? Es sumar todas las frecuencias absolutas hasta el valor en el que estoy. De 5, pues ya 5 o menos todas las a las que les he preguntado, 20. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, recordar que es igual que la de arriba, pero con la absoluta acumulada. O sea, este número, 3 dividido de 20, 0,15. 11, siguiente, 11 dividido para 20, que será 0,55. También lo podéis hacer sumando 0,4 y 0,15. 18 dividido para 20, 0,9, que es lo mismo que 0,35 más 0,4 más 0,15 y 1. Esta es la tabla de frecuencias. En variables discretas. En variables discretas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número de días a la semana que se come verdura, número de hijos, número de aciertos en un examen tipo test. Siempre que a mí me van a dar un número entero. En cambio, si tengo variables continuas, peso, longitud de un salto, la altura, lo que tengo que hacer es agrupar en intervalos. Vamos a ver con un ejemplo que lo entenderéis enseguida. Yo ahora, lo mismo que antes, voy a preguntarle a 10 personas, por ejemplo, voy a hacer un estudio y voy a ver el peso de 20 niños. Si recojo los datos, peso a los 20 niños en una báscula que tenga por lo menos décimas, ¿de acuerdo?, de kilo, y me salen 20 resultados. Pero claro, si observáis, hay muy pocos que se repiten, ¿de acuerdo? A lo mejor encontréis por ahí el 23,2 se repite, pero claro, si hiciera la serie, me saldrían prácticamente 20 valores distintos o como mucho 17 valores distintos, ¿de acuerdo? Se repiten muy poco. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupa en intervalos. Lo que yo hago en la tabla de frecuencias, cuando tengo aquí X sub I, pues no cojo aquí 20,1, que es el valor más pequeño, sino digo, aquí voy a poner todos los niños que pesan entre 20 y 21 kilos, por ejemplo. Aquí voy a contar todos los que hay desde 21 hasta 22. Por ejemplo, desde 22 hasta 23, desde 23 hasta 24 y desde 24 hasta 25. De más de 25 ya no hay ninguno. Parece que si no me he equivocado, he intentado poner todos entre 20 y 25. Muy bien. Pero fijaros, si aquí están entre 20 y 21, tengo que delimitar, ¿y el de 21 dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? ¿Cómo se hace eso? Con la notación de intervalos, que es muy sencilla. Un paréntesis significan todos los valores hasta el 21, pero sin incluir el 21. Si quiero que se incluya, lo que hago es un corchete. Si ahora un chico pesa 20,9, lo pondré arriba, porque pesa menos de 21. Si pesa en cambio 21 exacto, lo pondré ya abajo. Esto es arbitrario, yo lo puedo poner donde quiera. La cuestión está en saber, cuando se pone una tabla, qué significado tiene esto, ¿de acuerdo? Esto significa que el 21 no está incluido y esto que el 21 sí que está incluido. Si lo hacemos así, ya lo hacemos en todos los intervalos iguales. El límite primero y final lo podéis hacer como queráis. Lo podéis hacer ya cerrado o abierto, porque ya no hay contradicción, porque no hay 25,1, ¿de acuerdo? Y ahora es muy sencillo.
La frecuencia absoluta consiste simplemente en contar cuántos hay entre 20 y 21. 1, 2, solamente 2. Solamente tengo 2. ¿Cuántos hay entre 21 y 22? Entre 21 y 22 hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 entre 21 y 22. Y así con todos. Lo voy a hacer, si queréis hacerlo, y ahora mismo pongo la solución. Ya tenéis aquí la tabla hecha. Observar que la única duda la podía haber tenido es en el 23. El único que me ha salido es el 23. El 23 lo he contado en este intervalo, ¿de acuerdo? Porque el 23 está incluido aquí. Los amarillos son los que están entre 23 y 24, que son los que he contado aquí. Una vez que he sacado las frecuencias absolutas, de esto me puedo olvidar. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la información en la tabla. O sea, esto es lo que se denomina el recuento, lo que se hace en las elecciones. Cuando se vota, lo primero que se hace es hacer una tabla viendo cuántos hay de cada caso, el recuento. Esto que acabo de hacer es el recuento estadístico. Y ahora ya, con esto, puedo sacar el resto de la tabla y podré sacar toda la información que nos pidan a partir de ahora. ¿De acuerdo? Hacemos la tabla, la hacemos rápido, porque a partir de ahora esto es igual que lo anterior. Entre 20 y 21 hay dos personas, la frecuencia relativa, ¿cuánto será? 2 dividido de 20, 0,1. 4 dividido de 20, 0,2. 3 dividido de 20, 0,15. 6 dividido de 20, 0,3. Y 5 dividido de 20, 0,25. Y me dará 1. La frecuencia absoluta acumulada, todos los valores que sean, todos los niños que pesen menos de 21 kilos, 2. Todos los niños que pesen menos de 22, 4 y 2, 6. Todos los niños que pesen menos de 23, 3 y 4, 7 y 2, 9. Todos los niños que pesen menos de 24, 6 y 3, 9, 9 y 6, 15. Todos los niños que pesen menos de 25, todos los de la encuesta. Y la frecuencia relativa acumulada, este valor dividido de 20. 2 dividido de 20, 0,1. 6 dividido de 20, 0,3. 9 dividido de 20, 0,45. 15 dividido de 20, 0,75 y 1. Muy bien. Solo un detalle más. A la hora de coger lo que miden estos dos chicos, una vez que yo he perdido la serie, que ya no la tengo, o si por ejemplo se lo medirá en la tabla, estas dos personas, ¿cuánto pesan? ¿20 o 21? Ni una cosa ni otra. Estos dos chicos están entre 20 y 21. Pues se denomina marca de clase al valor que representa el intervalo. Y esto será muy importante luego a la hora de calcular, por ejemplo, la media. La marca de clase es el valor medio de los límites del intervalo. ¿De acuerdo? Esto lo veremos también después. Bueno, lo veremos, lo utilizaremos, pero ahora ya lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué es? Entre 20 y 21, ¿cuál es la mitad? 20,5. ¿Cómo se calcula esa mitad? ¿Cómo se calcula la marca de clase? Sumando los dos límites, 20 más 21, y dividiéndolo para 2. Será 20 y medio. La marca de clase del segundo intervalo, lo mismo, 21 más 22 dividido para 2. El promedio entre los dos, la media entre 21 y 22, 21 y medio. Entre 22 y 23, 22 y medio, 23 y medio y 24 y medio. Esto se le denomina marca de clase y tendrá mucha importancia si los datos están agrupados a la hora de calcular los parámetros estadísticos. Muy bien. Con esto ya hemos visto las tablas, vamos a ver ahora cómo se representan gráficamente. Para representarla gráficamente, los voy a se ven en el temario hay cuatro diagramas distintos. Los he agrupado en dos partes, fijaros, porque estos se utilizan para representar las frecuencias absolutas principalmente, ¿de acuerdo? Y el diagrama de sectores se va a utilizar para representar las frecuencias relativas. Estos van a servir tanto para las frecuencias absolutas relativas tanto para la frecuencia absoluta como para la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Y este, en cambio, solo me va a servir para la frecuencia relativa. Pero vamos a verlos que lo entenderéis mucho mejor. Vamos a empezar con el primero, diagrama de barras, ¿vale? Uy, que se me ha ido. Diagrama de barras. Esto es un diagrama de barras. ¿Qué información me da el diagrama de barras? Pues en una de las variables, en una de las ejes, se me representan
valores que toma la variable. Y en el otro extremo se representa o bien la frecuencia absoluta, en este caso, número de hijos, o también podría ser la frecuencia absoluta acumulada, ¿eh? En este caso es frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto? Que de un hijo, ¿cuántas personas hay? Pues si esto estuviera bien hecho, se ve claramente que son 2. La mitad serían 2,5, entre 0 y 2, estos son 2. O sea, si yo tuviera que hacer la tabla a partir del diagrama, pondría de un hijo hay 2 personas. De 2 hijos, ¿cuántas personas hay? Pues 4. ¿De acuerdo? Esto normalmente cuando lo ponen en las pruebas se ve muy claramente, con líneas finas o tal, dónde acaba en el eje, ¿eh? Además, esto es una variable discreta. Entre 0 y 5 no puede tener nadie 2,5. ¿De acuerdo? De 3 hijos. De 3 hijos, fijaros que hay 18, 15 y 3, 18 personas. De 4 hijos, 5 y 3, 8 personas. Y de 5 hijos, pues lo mismo, 8 personas. Al darme esto, también me están dando a cuántas personas he preguntado. Si sumamos esto, 6 y 18, 24, 24 y 8, 32, he preguntado a 40 personas. ¿De acuerdo? Esta información me da el diagrama de barras. El diagrama de barras también se puede hacer en vertical, o sea, representando aquí los valores de la variable y aquí la frecuencia absoluta. Por ejemplo, de un hijo, ¿cuántas personas hemos dicho que hay? Solo 2. Pues sería así. De 2 hijos, no, desde luego no es tan bonito como aquel, pero yo creo que se entiende. 4, así. ¿Vale? Entonces, es, digamos, el mismo dibujo, pero girado 90 grados. De 3, 18. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿verdad? Se puede utilizar la horizontal o la vertical. La vertical es más habitual, digamos, pero la horizontal para algunas cosas también se utiliza. Pero en realidad estoy representando lo mismo y de la misma forma. Vamos con los histogramas. El histograma, aquí tenéis un ejemplo de histograma. El histograma es lo mismo, pero para variables continuas. Entonces se suelen utilizar las barras en lugar de separadas, que las he puesto antes, agrupadas. O sea, esto significa que entre 40, que es el primer valor, y 45 hay una persona, un alumno. Entre 45 y 50 hay 3. O sea, si tuviera que hacer la tabla, lo primero que me da la información en el histograma, primero, al ver peso ya me supongo que es una variable continua, ¿de acuerdo? Y luego al ver las barras juntas, pues también, porque si no, lo que se hace es, como os hacía antes, como lo tenéis aquí, en el 1 hacer el eje centrado, ¿de acuerdo? Y separadas las barras. Y si lo veis aquí, el 40 se pone aquí en el extremo y el 45 en el siguiente. Entonces, ¿esto qué significa? Entre 40 y 45. Lo que ya no puedo saber es si es intervalo abierto o cerrado, lo voy a poner así. Tengo una persona. Entre 45 y 50, entre 45 y 50 tengo 3. Entre 50 y 55 tengo 10. Entre 55 y 60 tengo 9. Entre 60 y 65 entre 60 y 65 tengo 4. Y así sucesivamente, ¿vale? Entre 65 y 70 y 70 y 75. ¿De acuerdo? Esto es un histograma. Es lo mismo que el diagrama de barras, pero para variables continuas. Y el polígono de frecuencias es, lo voy a hacer directamente aquí, es representar los ejes centrales mediante una línea. A veces, en vez ni siquiera se ponen las barras y solo se hace el histograma. Por ejemplo, la voy a hacer en rojo que se verá mejor. Ah, no, la estoy así. Se unen, ¿de acuerdo? Y esto sería el histograma, lo que es la línea poligonal. Pero vamos, se usa bastante más lo que son las barras. Pero si alguna vez lo veis, simplemente el punto es el que determina el valor entre 40 y 45, o del diagrama de barras correspondiente. Y vamos al diagrama de sectores, que también es muy habitual encontrarlo mucho en los periódicos. Diagrama de sectores, que sería como una cosa así. En este caso siempre se van a representar porcentajes.
En matemáticas, ¿qué porcentaje? Pues en matemáticas es el azul, este porcentaje, por ejemplo, estudian matemáticas. O, por ejemplo, si esto es porcentaje de aprobados, pues este es el porcentaje de aprobados en matemáticas. Bueno, de porcentaje de aprobados no. Esto, por ejemplo, sería, si hay 100 personas que eligen una asignatura optativa entre una de estas 5, pues esto te representaría el porcentaje de personas del total que ha elegido cada una de las asignaturas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque eso sí, estoy representando frecuencias relativas. La suma de todas tendrá que ser el total de la circunferencia, o sea, la unidad, ¿de acuerdo? Este es el diagrama de sectores. Siempre para representar frecuencias relativas, frecuencias relativas. Muy bien. Con esto tenemos una primera visión de lo que son las variables, o sea, la estadística unidimensional. Nos quedan de ver lo más importante de ellas, que son los parámetros. La media como parámetro de centralización y la varianza y la desviación típica como parámetros de dispersión. En el siguiente vídeo lo veremos.